yo hice paralelamente la actividad docente a la par de la actividad privada. Yo me recibí en el año 72 de ingeniero, trabajé 5 años en Renault, luego aquí en la Ford y en la cooperativa. En cuanto a la actividad docente, tuve 2 años como ayudante alumno. Cuando me recibí fue jefe de trabajos prácticos en la Universidad Católica. Y en el año 77, cuando nos vinimos a vivir aquí, se abría el ciclo superior de la ENET en aquel entonces. Y bueno, yo me presenté y a partir de ahí trabajé en la ENET hasta el año 2018. Bien, yo tengo 75 años. Bien. En lo que era Renault, estuve en la parte de control de producción, la parte administrativa que hace todo lo que es la logística de la producción. Luego vine aquí, estuve en la Ford como jefe de taller, ¿sí? Y luego estuve en la cooperativa como gerente un tiempo. Hemos pasado por distintas épocas que han sido complicadas. Bueno, en general no sé si no decir que todas las épocas de la docencia ha sido complicada. En aquel entonces, cuando si hablamos del secundario, o sea, como estamos hablando de la ENET, en aquel entonces era una situación un poco más fácil que la de ahora. ¿Por qué? Porque había en los chicos un respeto que quizás hoy no esté tanto en ellos. Yo no sé si dar la culpa totalmente a ellos, sino al contexto. O sea, somos todos los que hemos aflojado. Para mí es una constante que se ha ido dando. O sea, se han dado avances, pero en nuestro país lamentablemente por ahí los avances son extremos. Y esto es una consecuencia. O sea, hay avances en cuanto a que los chicos se tienen que expresar, que me parece perfecto, pero uno puede hacer las cosas con respeto y aceptando que el otro también tiene buenas intenciones, ¿no es cierto? Y lograr un resultado positivo. Pero lamentablemente no fue así. O sea, hoy vemos episodios en las escuelas en donde parece ser que los únicos que tienen la razón son los alumnos y los padres, ¿no? Bueno, son ciclos que tenemos que pasar, lamentables, porque no hacen a la educación en sí, sino que la deterioran. Y bueno, bien, yo quiero que quede clara una cosa. No quiero que piensen que el criterio es que todo tiempo pasado fue mejor. Simplemente analizar, tratar de analizar, porque la objetividad no la perdemos, ¿no? Tratar de organizar objetivamente cómo eran las cosas antes y después. Vamos a lo que es puramente instructivo para los chicos. Yo creo que en la época de la ENET los programas se habían hecho con un criterio bastante importante. O sea, teniendo en cuenta que la educación técnica tiene 2 puntos fundamentales. Uno, que el chico, si no va a poder seguir estudiando, pueda incorporarse al mundo laboral. Eso fue una cosa que la Varela dio mucho resultado, porque desde que estuvo antes de estar el ciclo superior, salió mucha gente muy emprendedora y muy positiva, que hizo que Las Varillas fuera lo que en su momento fue y lo que es ahora, ¿no? O sea, ese es un aspecto, pero además el otro aspecto tiene que ser el de preparar al chico para que, si quiere seguir sus estudios, tenga los fundamentos necesarios. ¿Qué pasó? Al principio todo esto estaba bien armado y había unos programas que, para uno que es profesional y los analiza, estaban
bien. ¿Por qué estaban bien? Porque se tomaban materias y la materia era de todo el año, lo cual permite que el chico, a través de la repetición, de los conceptos, a través del contacto semanal que tienen 2 o 3 veces y con sus compañeros, vaya incorporando los conceptos y sea más fácil para él después, más adelante, tenerlo fresco. ¿Qué pasó después? En una época lamentable, porque para mí fue lamentable porque se atacó a la escuela técnica. Y se atacó a la escuela técnica diciendo todas las escuelas son iguales, ¿no? Se desmantelaron los talleres, cambiaron los programas, se trató de hacer una adecuación de programas, pero todo esto es difícil de hacerlo cuando, como te digo, no hay una interacción entre distintas partes que son todas las que después van a intervenir en la vida diaria del alumno cuando se reciba. O sea, si vos vas a hacer algo, necesariamente tienen que intervenir los industriales, porque son ellos los que van a recibir a los chicos que no trabajan, las universidades, porque los van a recibir y ahí van a seguir sus estudios, y el medio, porque tampoco el alumno cuando se recibe es un ente que puede manejarse por sí mismo, no, vive inmerso en un universo que es el de toda la gente. Entonces hay que prepararlo para eso, y lamentablemente todo cambió. Sí, yo te podría contar algunas anécdotas graciosas yo me acuerdo cuando al poco tiempo de estar yo acá, que estábamos en plena dictadura, ¿no es cierto? Vino un inspector, nos dio una charla y nos dijo: miren, la matemática moderna, mejor, no existe, no, tengan cuidado con eso, porque ahí está todo el concepto de masa, y el concepto de masa no es una cosa interesante. Bueno, es una anécdota graciosa de aquel entonces, porque nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero era así. Pero más importante es que se desmantelaron talleres. Y acá yo creo que hay que hacer un paréntesis y decir lo importante que fue Osvaldo Apendino para el colegio. Gracias a él, el colegio mantuvo su característica de técnico. Él trató por todos los medios de que eso no afectara tanto. No podía dejar de que lo afectara porque era así lo que venía de arriba, ¿no? Pero gracias a él, el colegio más o menos se mantuvo dentro de esa tesitura. Él siempre tuvo una serie de características muy, muy positivas. O sea, tenía un contacto muy fluido con los industriales, con la gente de los talleres. Entonces eso hacía que los chicos pudiesen hacer pasantías, estar en contacto con las cosas que se estaban usando en el medio, ¿no? Cuando vino todo esto que para digamos, yo creo que uno habla de la escuela técnica, pero si nos fijamos en cualquier otra escuela, es exactamente lo mismo. O sea, hay dos facetas, una de preparar al chico para que siga estudios y otra de prepararlo por las dudas, sea contable, sea lo que sea. Esas facetas se repiten. Lamentablemente, toda esta cuestión nos desarticuló. Y en el caso de los colegios técnicos fue muy importante el efecto, porque desaparecieron las máquinas y a la vez, paralelamente, en el medio productivo se dio una evolución, que empezaron a aparecer máquinas que eran mucho más evolucionadas, eran muy superiores. Sanelo pudo traer toda una serie de maquinaria que en ese momento existía en pocos lugares del país. Pero claro, como todo estaba en que las escuelas técnicas no eran técnicas,
se fue perdiendo esa posibilidad de que los chicos accedieran a todo ese tipo de maquinaria. Opinión personal, porque por ahí alguien puede tener una opinión distinta. Yo diría que eso nunca se revirtió totalmente. Y te voy a explicar por qué. Cuando llegó el momento en que supuestamente empieza en el año 2001, 2002 a cambiar la situación, a volver a tener en cuenta la importancia de las escuelas técnicas estaban desmanteladas. Y las inversiones que se hicieron no vinieron, no llegaron maquinarias para los colegios. Y en esto también te puedo contar cosas para que veas cuál es lo grave que fue todo esto, ¿no? Nosotros, hará 5 años, 6 años, había unas jornadas de portones abiertos en el colegio. La jornada de portones abiertos era que las delegaciones de los colegios de los últimos años iban a visitar otros colegios de manera que vieran la realidad de otros colegios. Interesante para todos los chicos, por la interacción entre pares, por ver cómo eran las cosas en otros lugares. A nosotros nos visitó un colegio que los chicos no sabían soldar, no tenían soldadora. Soldaron por primera vez en el colegio. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la inercia de lo que pasó en los años 90 para adelante se mantuvo y no se hicieron inversiones. Y lo que es más, vuelvo sobre esto, opiniones personales, pero que creo que son importantes. Se empezó a hacer un esquema burocrático de toda la administración. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos haces un esquema demasiado burocrático, hay un dinero disponible para usarlo. En otras épocas ese dinero venía al colegio, el directivo hacía los gastos y después los justificaba. Con esta creación de toda la parte burocrática, el pasaje de los colegios de la nación a la provincia, etc., estos dineros venían a una estructura de Córdoba. Esa estructura de Córdoba después lo repartía. ¿Cuál era el problema? El problema es que a veces estabas a mitad de año y no habías recibido el dinero. Después te los dividían en 2 partes, pero tampoco era demasiado. Yo puedo decirte que una vez que compramos una soldadura, nosotros teníamos las 3 especialidades y teníamos que repartir ese dinero en las 3 especialidades. Una vez que compramos una soldadura, para mecánica prácticamente no nos quedó más dinero. Entonces, todas estas estructuras que se hacen, que tienen la finalidad de mostrar una realidad que no existe. O sea, la escuela es gratuita, pero lamentablemente de alguna manera hay que manejar los gastos, y los gastos administrativos no tienen un aporte ni de la nación ni de la provincia. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que recurrir a las cooperadoras. Ahora, para el gobierno, las cooperadoras no se puede exigir el dinero. Está bien, yo creo que sí, que se puede en ciertos casos, en personas que no pueden ser condescendientes, pero por lo demás algo tienen que aportar, porque en el número ese aporte permite que se compren todas las cosas que hace falta para la administración, porque de algún lado tiene que salir dinero, si no el colegio no puede funcionar, ¿no? Y bueno, y después se hicieron otros gastos que son positivos en la medida en que el gasto, vuelvo a decirte, yo esto lo repito a muerte porque es una cosa que me preocupa mucho. Las cosas no se hacen en conjunto, no se hacen haciendo intervenir a las partes. Se hace porque uno decide y como le parece, y no está bien. Se compraron las computadoras para los colegios. Hay un programa que se llama el LEM,
que te permite administrar el uso de las computadoras dentro del aula. ¿Vos crees que alguien capacitó a los profesores sobre eso? Nadie. Después de un año que estaban en el colegio, se capacitó a una persona que nos dio un curso para aquellos que tuvieran ganas de hacerlo. No. Era el uso de la computadora, tendría que haber sido obligatorio para todo el mundo, para que aprendan. Porque con eso, vos a los chicos, el profesor, a través de su computadora, podía manejar el desarrollo del aula. Si no, los chicos usaban la computadora para hacer lo que se les da la gana. Otra cosa que para mí estaba mal, era los chicos se podían llevar las computadoras durante el periodo de vacaciones. La computadora era un elemento para trabajar en el colegio. Los chicos la llevaban a las vacaciones, todos sabemos cómo son los chicos, todos sabemos las libertades que tienen en este momento, agarraban, las llevaban a otros lugares, que las desbloquearan. Resultado, al año siguiente las computadoras ya no servían más. Entonces, todas esas cosas que son positivas en sí, para que realmente den el resultado que se busca, es necesario que se hagan teniendo en cuenta todos los factores que intervienen. Y para ver todos los factores es necesario que vos trabajes con todo el contorno que hace a la escuela y a la escuela misma, ¿no?